¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, para vos y para todo el equipo. Bueno, querido José, ¿qué está pasando en la economía a esta hora? ¿Qué es lo más relevante y qué es lo que tenemos que saber? Bueno, a esta hora la verdad que es un contexto pero muy distinto respecto al de ayer. Ayer arrancó el día con una semana que parecía negra, con Estados Unidos que estaba combatiendo y demás, diciendo de los aranceles, y por otro lado cuestiones que después reculó el presidente Donald Trump. Y ahora, en este contexto, lo que estamos hablando es qué pasa en la economía real, qué es lo que está pasando en nuestra economía en un día en el cual se anunció que venía un aumento de energía, que después se reculó, se alegó que había un error, que no hubo ese error, y a partir de ahí, te digo, Paulino, hay muchas reuniones al respecto. ¿Ves que el tipo de cambio es un problema del equipo? Bueno, el equipo económico dice, mira, acá no hay problema, tranquilo. Más allá de lo que dicen en público, quiero decir, ¿hay alguna real preocupación ahí o no? Bueno, es muy importante entender esto, es muy importante. Te diría que la pregunta del talón de Aquiles o no del modelo económico. Vos tenés dentro de la Liga el presidente Milei, la Liga del ministro de Economía, Luis Caputo, y del Banco Central, que dicen que el tipo de cambio no es un problema. Cuando uno les pregunta por qué no es un problema, lo que te dicen es lo que no están viendo los economistas, salvo Juan Carlos de Pablo, que hizo sus advertencias, y salvo Arriazu, que dice que es un cordobés a contramano, dicen que no están viendo que hay un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Para ellos, con el superávit fiscal y con el superávit comercial, es decir, que haya más exportaciones que importaciones y que haya más ingreso que gasto público, es suficiente como para que la Argentina sea competitiva con este tipo de cambio. Del otro lado del mostrador, tenés muchos economistas, muchos exministros que dicen que la Argentina, con el índice que hoy mostraron La Nación Más de The Economist y con el peso como segunda moneda más sobrevalorada, que no es sustentable en el tiempo. Entonces, por primera vez te diría que hay un choque a contramano respecto a lo que piensa el gobierno nacional y lo que piensan varios economistas. En el medio está la economía real y ahí es donde se va a librar la batalla de fondo, Paulino. Esa economía real que viene dando, de todas maneras, cabal muestra de una recuperación que dejó atrás la recesión, y lo que se discute es cuál es la senda del rebote o el crecimiento eventual. Sí, y también hay que decirlo, en el propio gobierno y el Ministerio de Economía creen que este cambio de paradigma no implica que no vas a tener pérdidas. Quiero decirte, muchas veces se habla de, con la apertura que se está dando de importaciones en determinado sector y con lo que está pasando, que va a haber sectores que van a sufrir, y esto no es que en el gobierno te dicen, no, eso no va a ocurrir. Te dicen, va a haber una transición de un modelo económico que tenía ciertas actividades, por ejemplo, en el rubro textil, que en mucha época fue protagónico. Hay como una fuerte pelea entre lo que ve el gobierno nacional, que dice que los precios están muy caros, que lo que se paga acá por la ropa es muy superior a otros mercados del mundo, y lo que dicen los productores locales, que te dicen, bueno, mírame los impuestos, mírame las tasas, mírame lo que ocurre también en los gobiernos provinciales. Querido José, enorme abrazo, como siempre, un placer de tenerte. Aunque sea un abrazo ratito, grandote. Nos quedamos allí enganchados.